En vísperas de la cumbre Rusia-Estados Unidos, Rusia anunció el 31 de mayo planes para aumentar su presencia militar en su frontera occidental mientras Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se ejercitan en el Atlántico y en toda Europa. Estas son las últimas señales de una creciente tensión en las relaciones Washington-Moscú antes de que el presidente estadounidense Joe Biden se reúna con su homólogo ruso Vladimir Putin en Ginebra, Suiza, el 16 de junio. El ejercicio conjunto a gran escala, Steadfast Defender 2021, involucró a miles de tropas, buques de guerra y aviones de docenas de países de la OTAN. El 31 de mayo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, enfatizó que el ejercicio es un mensaje sobre las capacidades militares, así como el compromiso de proteger a los aliados de la OTAN. El mismo día, Estados Unidos y la OTAN enviaron aviones de combate para sobrevolar el espacio aéreo de 30 países de la OTAN. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, hizo hincapié en que estos movimientos ponían en riesgo el sistema de seguridad mundial, y obligaron a Moscú a tomar las contramedidas correspondientes y anunció de inmediato un plan para crear 20 ejércitos y una nueva unidad militar en el distrito militar occidental del país. También el 31 de mayo. El secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Nikolai Patrushev, reveló importantes ajustes en la nueva estrategia de seguridad nacional, cerca de las fronteras de la OTAN países. Según Patrushev, Moscú puede usar la fuerza si es necesario para responder a actos hostiles que amenazan la soberanía y la integridad territorial del país. Patrushev agregó que, en comparación con la versión más reciente de la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2015, esta versión revisada también considera la seguridad de la información como una de las principales prioridades. La semana pasada, Patrushev y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, discutieron los preparativos para la próxima cumbre entre Estados Unidos y Rusia. Según The Washington Times, Biden y Putin ciertamente discutieron las nuevas tensiones militares, entre otros temas polémicos, como la situación en Ucrania, las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones y los ataques. Una red dirigida a los según el artículo de Topcore. La situación actual de las relaciones Rusia-OTAN en el momento actual es bastante similar a los desarrollos antes de que estallara la guerra germano-soviética a principios de la década de 1940. ¿Por qué la OTAN siempre quiere ir a la guerra con Rusia? Según el columnista de Topcore Sergei Marsetsky, ante la creciente presión de la alianza militar de la OTAN, los rusos se vieron obligados a consolidar sus fuerzas en la frontera occidental. El aumento de tropas permanentes en la región es una clara señal de ello. Específicamente, el 1 de junio, el Ministerio de Defensa ruso anunció que crearía al menos 20 nuevas unidades de combate para ser desplegadas a lo largo de la frontera occidental de Rusia. Moscú tampoco dudó en decir abiertamente que lo estaba haciendo en respuesta a las provocaciones de la OTAN en la región. Justo en el verano de 2021, la alianza militar de la OTAN liderada por realizará el mayor ejercicio de los últimos 30 años, desde el final de la Guerra Fría. Cabe mencionar que tienen lugar de inmediato cerca de la frontera rusa. Todas estas acciones no son más que preparativos para una guerra con Rusia. Sin embargo, es necesario aclarar por qué la OTAN está en guerra con Moscú y cómo se desarrollará. Según el análisis de Marsetsky, la situación actual de las relaciones Rusia-OTAN en el momento actual es bastante similar a los desarrollos antes de que estallara la guerra germano-soviética a principios de la década de 1940. Si se dice que los nazis atacaron a la Unión Soviética por la diferencia entre los sistemas capitalista y social. Pero en la actualidad esta diferencia ha desaparecido. El resto de Europa, sin ninguna razón en particular. Mientras tanto, el Kremlin esencialmente está construyendo una nueva Rusia sobre el modelo de Occidente. Ni Europa ni Estados Unidos necesitan expandir su territorio. Y Moscú se complace en venderles todo tipo de recursos rusos. No solo eso, los inversores extranjeros también son bienvenidos en Rusia y poseen una gran parte de las empresas líderes. Entonces, ¿por qué Occidente siempre mantiene una política hostil hacia Moscú? Según la explicación de Marsetsky, el conflicto entre los dos se deriva de la propia fuerza militar de Rusia.
cuando son la segunda potencia nuclear del mundo después de Estados Unidos. Además, los recursos casi inagotables de Rusia también afectan la posición de Occidente. Por tanto, a la OTAN le preocupa que un día, cuando el Kremlin recupere la fuerza de la Unión Soviética del pasado, volverá a la vieja trayectoria de expansión territorial hacia Europa. 3 escenarios para Rusia: guerra de la OTAN según el análisis de Marsetsky. Ni Rusia ni la OTAN quieren ir a un conflicto que implique el uso de armas nucleares o su expansión global. Aún así, el conflicto todavía puede producirse de forma limitada, con objetivos claros, y puede tener lugar en un tercer país. Aquí hay 3 posiciones que Marsetsky cree que serán el punto de partida para una guerra entre Rusia y la OTAN. Primero, es probable que la OTAN apunte a Kaliningrado. Este territorio de ultramar es importante para Moscú, desde donde los misiles tácticos de Rusia pueden alcanzar la mayoría de las bases estratégicas de la OTAN en el este. El principal objetivo de la OTAN será eliminar la presencia rusa en Kaliningrado. Los ejercicios de la alianza en los últimos tiempos se han dirigido a ello. Europa y el Báltico. Sin embargo, el riesgo de que Rusia lance una guerra nuclear cuando Kaliningrado sea atacado también será grande. Para evitar este riesgo, la OTAN puede encontrar un enfoque diferente, más suave, y la solución de un bloqueo completo de Kaliningrado se considera apropiada. En segundo lugar, el próximo lugar que podría estallar una guerra entre Rusia y la OTAN es Bielorrusia. Este riesgo se mencionó en los medios de comunicación cuando Minsk experimentó una crisis política sin precedentes tras las elecciones presidenciales de mediados de 2020. La oposición acusó al proceso electoral de ser opaco y pidió la renuncia del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, un aliado cercano del Kremlin, junto con protestas en todo el país. Incluso la oposición ha creado un presidente interino y cuenta con el apoyo de muchos países europeos. En ese momento, se opinó que la OTAN debería intervenir militarmente en Bielorrusia para restablecer el orden. Por supuesto, el escenario anterior no sucedió cuando Moscú dejó clara su posición. Esto demuestra que aún existe el riesgo de un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN en Bielorrusia mientras el presidente Lukashenko aún esté en el cargo. Finalmente, está Ucrania, que también es el lugar más probable para un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN. El escenario de Rusia interviniendo en el este de Ucrania si Kiev ataca la región separatista probablemente sea demasiado familiar en los medios de comunicación durante los últimos 7 años. La acción podría conducir completamente a la intervención directa de la OTAN en la guerra. La disposición de Rusia para enviar tropas a Ucrania se puede ver en el ejercicio a fines de abril de este año, cuando Moscú envió más de 100,000 soldados cerca de la frontera con Ucrania en solo unas pocas semanas. Aunque Moscú siempre ha asegurado a Occidente que se trata de un ejercicio planificado de antemano, se produce en un momento en que la guerra en el este de Ucrania se está calentando de nuevo como una advertencia para Kiev. La mayoría de los expertos militares creen que la posibilidad de una intervención de la OTAN en la guerra de Ucrania es muy poco probable, porque no tienen ninguna obligación aquí. Lo único que puede hacer esta alianza es proporcionar la máxima ayuda militar a Kiev cuando los rusos cruzan la frontera. Además de las ubicaciones anteriores, la OTAN y Rusia aún pueden encontrarse en otras áreas. Sin embargo, es imposible predecir lo que sucederá.